por supuesto, este caso que impacta a toda la Argentina y es una noticia que hoy recorre el mundo, porque lo que ha pasado con Diego, ¿no es cierto?, que desapareció de su casa hace más de 40 años y cuyos restos fueron hallados en la casa de un compañero de colegio. Jenny, empiezan a aparecer novedades en relación a testigos que van declarando y dando información nueva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Débora? Buenas tardes. Efectivamente, como vos bien señalás, hoy le toca a otros 3 ex compañeros, que ya 2 lo hicieron ante el fiscal López Perrando, y falta el último. Como vos bien señalás, van agregando detalles de cómo fueron los últimos días de Diego antes de su desaparición. Y por sobre todas las cosas, va a ser importante durante esta semana también la declaración del albañil que encontró los restos. ¿Por qué? Porque eso sirve también para hilar qué es lo que pasó con el único sospechoso hasta el momento, que a pesar de que no está imputado ni nada, es la persona que está en la mira de todos. Y es qué pasó en el momento que encontraron los huesos y cuál fue su reacción y la de la familia. Te vamos a estar contando detalles acerca de lo que se está haciendo en este momento y cómo sigue esta causa. Bueno, a todos les digo que se queden, que presten mucha atención, porque vamos a ir ya mismo a la Fiscalía. Estamos trabajando en vivo allí con Diego de Luca para conocer las novedades de aquellos que se van presentando, aportar alguna información, aunque bueno, muchos abogados dicen que esto está prescripto, pero hoy atención, porque aquí salió un abogado, fue muy interesante escucharlo con Paulino, diciendo que podrían abrirse algunas hipótesis que permitan, bueno, saber qué pasó realmente, ¿no? La verdad. Contanos, Diego. ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes para todos allí en el piso. Bueno, aquí nos encontramos en el Poder Judicial de la Nación. Detrás nuestro, en este edificio, se encuentra la Fiscalía número 61, en el piso 3 específicamente, donde el fiscal subrogante es Martín López Perrando, quien es titular de la Fiscalía número 12 y que citó a declarar, como bien mencionaban, el día de ayer a 3 personas, el día de hoy a otras 3, que tienen que ver con ex compañeros de colegio del propio Diego, de quien fuera la víctima, Diego Fernández Lima. No así a Cristian Graf, que estuvo presente en la jornada del día de ayer aquí, pero claro, no brindó declaración. Hasta el momento no está imputado en la causa. Como bien mencionaban, es algo que está prescripto porque pasaron más de 40 años, por lo menos hasta el momento, pero lo cierto es que se esperan las declaraciones de 2 excompañeros en la jornada del día de hoy. Se esperaba también a priori la presencia de otro Cristian, del albanil, que dio con los huesos a priori de Diego Fernández Lima, que dijo tener cierto conocimiento en la materia en cuanto a medicina respecta, por haber cursado la carrera, y que rápidamente notó que se trataban de huesos humanos, efectivamente. Por eso decidieron también, por curiosidad, excavar aún más. Dieron con la totalidad de los huesos, y lo cierto es que llamaron a los vecinos en su momento. Esto lo han mencionado también. Una de las personas que se acercó, uno de los vecinos, es la actual mujer de Cristian Graf, el primer sospechoso en este caso, y sería quien habría llamado entonces a la policía. Lo cierto es que lo importante tendría que ver en la jornada del día de hoy con los testimonios de estas 2 personas, y si lo citarán finalmente mañana a Cristian a declarar, que estuvo charlando con La Nación Más algunas horas atrás y que dijo que no lo habían citado, a contracorriente de la información que se tenía al respecto. Bueno, que nos quedamos allí, pero también nos vamos a la casa donde todo esto ha ocurrido, en el barrio de Coglan, que está allí Pablo Corso. Pablo, contanos las novedades desde el lugar, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes. Un barrio que continúa conmocionado, no desde hace 41 años, sino sobre todo en las últimas horas, con las novedades, declaraciones hoy muy importantes. Avenida Congreso 3700 y esta casa, ¿no? La casa del horror, hay que decirlo, ¿no? Donde se encontraron los restos de Diego Fernández Lima. Y los detalles, la novedad del día: Cristian Graf, el apuntado, el sospechoso de este caso, está dentro de la vivienda. Hoy no hubo movimientos en todo el día, a diferencia de ayer, donde nuestra colega Mercedes Minci pudo quizás tener algún tipo de declaración. El único movimiento fue esta persiana, que da hacia la avenida Congreso. Fue levantada la persiana, hay movimiento al interior, y también unos carteles que habían sido colocados pidiendo justicia en esta reja de color verde en el frente de esta vivienda, que fueron retirados por la familia. Por ahora mucho hermetismo,
conmoción de los vecinos, pero muchísimo silencio de la familia Graf. La familia Graf que permanece en Avenida Congreso al 3700. Bueno, nos quedamos, pero vamos a sumar aquí, está la presencia con nosotros hoy de Analía Simoneto, que es coordinadora del laboratorio del Cuerpo Médico de Antropología Forense. Gracias por haber venido, además del abogado penalista Carlos Diegues, porque nos resulta muy importante tu testimonio, Analía. El trabajo que hace el laboratorio de Antropología Forense es reconocido mundialmente y, bueno, en este caso permitió saber que esos restos que aparecían y que decían, bueno, hay un reloj, entonces ese reloj nos da una época, que son los 80. Ustedes pudieron reconstruir y llegar a saber que era Diego, este chico que había desaparecido hace más de 40 años. Contanos cómo fue el proceso. Mira, nosotros como equipo argentino de antropología forense tomamos intervención en el caso a pedido del doctor López Perrando en una segunda instancia. Una vez que ya habían aparecido los restos, como digamos es de público conocimiento, interviene División Criminalística de la Ciudad de Buenos Aires y a nosotros se nos convoca en primer lugar para tratar de delimitar un poco el lugar posible de inhumación de los restos de quien ahora sabemos que es Diego, descartar que no hubiese una segunda persona que estuviera inhumada y colectar todo tipo de información o artefactos o huesos que pudieran brindar datos a la causa. Nosotros todo eso que colectamos ese día, más lo que se había colectado, la Fiscalía nos lo da en custodia y lo trasladamos al laboratorio de antropología forense del equipo argentino para empezar con todos los peritajes pertinentes para este tipo de situaciones. Es decir, hacer un perfil biológico, si se trataba de una persona femenina, una persona masculina, un rango de edad y todas aquellas características que nosotros vemos en los huesos que nos pueden dar algún tipo de información sobre las que decimos características antemortem de la persona, claro. ¿Sí? Sobre la vida de esa persona. ¿Cuánto tiempo le llevó? Porque a mí me llamó la atención, me impactó positivamente, ¿no? Teniendo en cuenta el expertise que ustedes tienen realmente, desde que les llegan los restos hasta que ustedes pudieron determinar quién era. Fue bastante rápido, ¿no? Sí, a ver, no quiero hacer cuentas, pero creo un mes más o menos, sí, porque yo por lo que recuerdo de las noticias, ¿no? Sí, fue en mayo y... Sí. El 20 de mayo fue cuando se hace el hallazgo que sale en las noticias, que bueno, en este caso hay que agradecerle a Gustavo Cerati que no tuvo nada que ver y que era en la casa de al lado, pero gracias a eso esta noticia se mantuvo en los medios, estuvo muy presente y a raíz de eso es que la familia, en este caso el sobrino, se contacta con nosotros y con la Fiscalía para decir, bueno, hay datos que son coincidentes con nuestro familiar que está desaparecido, a ver qué se puede hacer. Analía, si te puedo mostrar una imagen que precisamente tiene que ver con los huesos que se fueron encontrando y a ver si la Produ puede mostrar la que es directamente todo, básicamente el esqueleto o parte del mismo, porque no se encontraron todos los huesos. ¿Cuáles son, y es raro hablar de esto, ¿no? Pero ¿qué les permite a ustedes determinar primero qué es hombre y qué es mujer? Por sobre todas las cosas, la edad y también que tenía heridas en la cuarta costilla y que había signos de desmembramiento, que es lo más importante a determinar porque se trató de un homicidio en este caso. Bien, en estas fotos que están apareciendo son las fotos que en su momento sacó la policía cuando hizo la primera intervención del caso. Nosotros, obviamente, como somos muy cautos, tratamos de no hacer ningún tipo de suposición sobre imágenes. Claro. Entonces, una vez que ya tuvimos los restos, empezamos el análisis y lo que sí veíamos, que nos llamó la atención mirando las fotos, pero esto era algo para nosotros interno, era el tema de que había epífisis. Las epífisis son las extremidades de los huesos largos, que en algunos casos están sin fusionar. Eso directamente nos ubicaba a un adolescente. Sí, porque a partir de los 18, 19 años esas epífisis ya están fusionadas. Entonces cuando la Fiscalía nos comparte a nosotros las fotos del hallazgo, nos llamaba la atención eso. ¿Será que estará fragmentado? No, parece que no está fusionado, pero bueno, obviamente
esperamos a tener contacto directo con los restos. Cuando decís fusionado quiere decir desarrollado. Claro, son los cartílagos de crecimiento, que es algo que de adolescentes todos hemos pasado por esa instancia, que te duelen las articulaciones. Es lo que permite que la persona alcance la talla definitiva que va a tener en la edad adulta, pero en los casos de los adolescentes esas epífisis son cartilaginosas. O sea, lo primero que ustedes ven cuando hacen la reconstrucción de la cantidad de los huesos, como vimos en la fotografía, es una persona joven, sí, un adolescente. Después, para establecer si era varón o mujer, ¿cuál fue el paso vimos siguiente? Algunas características, sobre todo por, digamos, la morfología, es decir, las dimensiones de los huesos, algunas características de los huesos aquí de la pelvis, algunas características del cráneo. Y obviamente es una suposición. Nosotros dijimos que por características antropométricas se correspondía con un varón, pero después fue confirmado por el análisis genético de un fragmento de hueso que dio amelogenina XY, entonces confirma efectivamente que se trata de un varón. Y ahí, ¿cómo llegan ustedes a dar con la familia? Porque tengo entendido que tuvieron que hacer un cotejo de ADN con la mamá, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo llegan a esa etapa? A ver, se contacta con nosotros el sobrino para contar esta situación. Nosotros inmediatamente los ponemos en contacto con la fiscalía para que vayan a hablar a la fiscalía y aporten toda la información del caso. Se le dio aviso a los hermanos de Diego, a Javier, que estuvo acá con nosotros en muchos medios. A Javier y a la hermana mayor, y ellos autorizan a que nosotros le tomemos una muestra de sangre a la mamá. ¿Y quién fue a ver a la mamá? ¿Alguno de ustedes? ¿Se puede saber? Fue gente del equipo y gente de la fiscalía, sí. Y en ese momento, claro, no le podían dar ninguna certeza a la mamá, pero ¿qué le dijeron? Creemos que podría ser, porque imagínate que esa mamá estuvo esperando 40 años mirando por la ventana a ver si su hijo volvía o no cambió la línea fija de teléfono a ver si sonaba, ¿no? Y era él. Sí, no, en principio nosotros, digamos, tanto en este caso como en todos los casos, sobre todo cuando estamos hablando de desapariciones en democracia, distinto es el caso cuando trabajamos con detenidos desaparecidos de la dictadura, donde uno sabe que esa persona lamentablemente murió. Pero en estos casos todavía desde las familias hay, como se mencionaba, hay mucha expectativa de que esa persona esté con vida, que esté en algún lado, que no se haya podido comunicar, muchas fantasías que suelen ocurrir. Nosotros lo que hacemos es, obviamente, explicar para qué es la muestra, pero tampoco se dan muchos detalles porque no sabemos en un punto. Entonces tampoco queremos generar en la familia una expectativa que quizás no sea cierta, pero bueno, se le comenta que nosotros tenemos un banco de datos de personas desaparecidas en democracia del 84 en adelante. Estamos conformando un banco de muestras de referencia de estas familias y de restos NN que aparecen en un montón de lados, porque algo que viene a demostrar el caso de Diego es que hay muchísimos Diegos. Desde el 84 hay un montón de gente desaparecida en Argentina. Una vez que ustedes hacen el cotejo, fue concluyente, ¿no? Sí, el laboratorio genético primero nos informa que había un match, o sea, para no caer mucho en tecnicismo, nosotros le decimos al laboratorio genético, por favor comparame esta muestra de sangre con esta muestra de hueso. Directamente direccionamos al laboratorio, comparame esto con esto. El laboratorio nos informa que había un match, pero por el mismo protocolo tienen que volver a hacer una corrida para asegurarse que ese match no fuera por distintas circunstancias. Y a las horas nos confirman, no, sí, hay un match. Y bueno, dijimos, bueno, háganos llegar el informe definitivo del laboratorio genético, que llamamos la carátula de identificación y se la presentamos al fiscal. Impresionante, realmente, Analía. Carlos, bueno, todos los abogados coinciden en que esta causa está prescripta. Hoy escuchaba con Paulino Rodríguez a otro colega que decía, bueno, acá hay algunas organizaciones como Usina de Justicia, algunos pedidos respecto de equiparar los derechos de las víctimas con los derechos de los victimarios y permitir que estas causas tengan alguna posibilidad de esclarecimiento, ¿no? Ya sea el juicio por la verdad. ¿Qué le queda a la familia de Diego para buscar
justicia, ¿no? Para mitigar el dolor de estos 40 años con, bueno, alcanzar la verdad. Claro. Entiendo que no está todo perdido, Débora, porque si bien el Instituto de la Prescripción habla en el artículo 62 del Código Penal que establece un máximo de 15 años y para otro tipo de delitos menores un máximo de 12, que nunca puede ir por debajo de los 2 años. Esa es una situación para plantear el tema de la prescripción. O sea, de ahí en adelante no se puede proseguir ni con causas iniciadas y causas a iniciarse. Ahora bien, lo que yo entiendo acá que no se puede descartar que esta familia haya tenido algún tipo de relación con gente de la dictadura militar. Porque fíjate, el chico creo que estaba en 3er año industrial, ¿no es cierto? ¿Sí? En la época de los desaparecidos, la mayoría de los chicos eran apuntados en los colegios. ¿Sí? En el Instituto Santa Lucía de Florencio Varela ha pasado eso. ¿Sí? ¿Vos decís para que la familia o la justicia encuentre ahí un hilo de dónde tirar? Sí. Porque esos delitos son imprescriptibles. Exactamente. Por eso yo digo que no está todo perdido jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la relación. A ver, si fue apuntado con anterioridad y pudieron lograr el cometido de secuestrarlo y posteriormente matarlo por alguna cuestión política, que era del momento, ¿no es cierto? Pudo haber pasado también. Porque fíjate qué grado de cinismo, ¿no? Tener prácticamente es tener el muerto en el placar. Sí, lo que también escuchaba de algunos juristas es esta idea de que el Estado no le dio respuesta a la familia en su momento. Es decir, bueno, si vos podés probar que no te tomaron la denuncia, que no se hizo nada para la búsqueda de un joven desaparecido, que no hubo ninguna prosecución, ninguna causa, ningún accionar de las fuerzas del Estado, ni policiales, ni judiciales, ahí quizá también se puede abrir una ventana. Totalmente, y además otra cosa, no nos olvidemos que la prescripción la interrumpe cualquier acto jurídico procesal, por ejemplo, ser llamado indagatoria o hecho nuevo. No Pero no hay nada, si no hay ningún tipo de antecedente. No hay nada. Bueno, no tiene ningún tipo de antecedente, por lo menos no lo sabemos ahora, pero no sabemos de que si la familia, por la relación comercial que tenía algún contacto con gente de la dictadura militar. Vos fíjate que en esos años, cuando la gente iba a denunciar a las comisarías de la Policía Federal Argentina, si no mal recuerdo, esa jurisdicción de la comisaría 39, en la época de los desaparecidos, cuando la gente iba a denunciar, no nos olvidemos que teníamos 6 meses de democracia nada más, ¿no es cierto?, de la vuelta de la democracia del doctor Raúl Alfonsín. Cuando la gente denunciaba en las comisarías, lo primero que le decían, no, se perdió, se extravió, hay que esperar. Sí, ¿Por qué? Porque el lema era no tomar al hermano, y si yo no recuerdo mal, dijo algo así como que le dijeron, se debe haber ido con una minita, esa cosa tan despreciativa. No nos olvidemos, Débora, que quedó como fuga del hogar, lo que tiene que ver con la carátula, cuando van a hacer la denuncia. Directamente no investigaron nada. Claro, pero no le tomaron la denuncia. No. Sí, le tomaron, a ver, ellos lo que reciben, sí, le toman que hay una desaparición, pero lo ponen como fuga del hogar. A lo que va con eso es que nadie investigó. O sea, vos te toman, claro, si tomaron está bien, hay una persona, y nada más. Y claro, ya lo que pasa es que... Bueno, pero ahí vos podés pero se podría tomar como lesa humanidad, por ejemplo. Sí, totalmente. Para mí no está todo perdido jurídicamente hablando, pero voy a sumar un dato. En esa época, cuando se comunicaba la fuga de hogar, como dice acá la compañera, el tema es que le daban intervención al jefe de policía, no le daban intervención a los jueces. ¿Por qué? Porque la instrucción penal recaía en manos del comisario antes de la reforma. Entonces, todo como que quedaba ahí, por eso no recepcionaban las denuncias y tampoco se comunicaba a la justicia. Pero si vamos para atrás, se puede identificar quién era el comisario del momento, quién eran las personas que estaban de servicio por el libro de guardia, y toda esa información figura todavía, porque fue en el 84. Cuidado con ese dato. Bueno, veremos, gracias, doctor Diegues. Ojalá que la familia encuentre algún resquicio jurídico, serán los abogados los que los asesoren para buscar la verdad, y no solamente la verdad, sino también la justicia. Analía, para despedirte, realmente destacar el trabajo que hacen desde el Cuerpo de Antropología Forense, que es una actividad reconocida mundialmente, la que hacen ustedes realmente, ¿no? Sí, la verdad que a partir de la experiencia del equipo, desde que se creó casualmente en 1984, en la búsqueda de los restos de las personas detenidas desaparecidas, el equipo en sí ha generado una práctica de trabajo muy particular y que
ha sido por el cual nos han convocado en distintos contextos, en distintos países. Vos trajiste algo para compartir con nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Así te despedimos con esto. Ahí está. Básicamente que cualquier persona que tenga un familiar desaparecido del 83 en adelante, que por favor se contacte con el equipo. Nosotros tenemos una base de personas buscadas, o lo que se llama búsqueda de paradero, y por otro lado un banco con muestras de referencia de familiares que buscan y de restos CNN que por distintas circunstancias nos han dado intervención en otras causas. Que nos llamen para ver de qué manera nosotros podemos orientarlos, para poder tomarles, digo testimonio porque no es en términos jurídicos, pero sí poder recepcionar, poder toda recepcionar, la información. Exacto, claro. La información de cuándo desapareció, cómo desapareció, y obviamente invitarlos al equipo para que cuenten su caso y ver si podemos ayudarlos en ese sentido a recuperar a sus seres queridos. Gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen. Es Analía Simoneto, que es coordinadora del laboratorio del Cuerpo Médico de Antropología Forense, que es realmente de excelencia. Bueno,